Hola, yo soy Guadalupe Hernández y les voy a hablar un poco de las teorías sobre el desarrollo. Esto va a ser basándome en el libro del desarrollo humano de Juan del Valle. La primera teoría que vamos a ver va a ser la teoría psicoanalítica y pues tenemos que esta teoría va a tratar de elaborar un modelo de funcionamiento psicológico consciente y va a sostener que los principales determinantes de la conducta son inconscientes. Esta teoría se interesa principalmente por estudiar la motivación que va a originar una actividad y que es atribuida principalmente a una energía interna del organismo. Los orígenes de esta teoría van a ser en los trabajos de Sigmund Freud, pues quien trató de buscar los orígenes de las perturbaciones psicológicas que se daban en los adultos, pero atribuyendo estas perturbaciones a experiencias que se habrían producido durante la infancia. Freud sostiene que la actividad psíquica es un producto de un aparato psíquico que está dividido en varias partes. La primera parte va a ser constituida por el helio y este se constituye por el depósito de la energía pulsacional y pues es una de las más antiguas y contiene todo lo heredado y se determina pues como el helio. Después de esta vamos a constituirnos por el yo y esta va a mantener la conexión con el mundo exterior y es la que va a recibir los estímulos. Digamos que esta parte del yo va a ser la que va a mantener un equilibrio entre el ello y el superyo. El superyo es la siguiente parte de esta actividad psíquica y esta se va a constituir el sedimento de la cultura y se va a elaborar sobre todo con la relación de los padres y los educadores. De ahí vamos a tener que a lo largo de su evolución, pues el individuo va a pasar por una serie de etapas que van a estar relacionadas con el desarrollo de su sexualidad y que van a estar vinculadas a zonas corporales. La primera etapa va a ser la etapa oral y esta va a generarse por un placer producido por la alimentación y por morder objetos. En esta etapa vamos a poder observar que los niños les da por morder diferentes objetos y el objeto de placer va a ser el pecho de la madre. La siguiente etapa va a ser la etapa anal y en esta se encuentra placer en la eliminación o retención de las heces. Y en esta etapa es cuando se le empieza a educar al niño en ir al baño en determinados lugares. De ahí vamos a tener la etapa fálica y en esta los genitales se van a convertir en la zona erógena y pues se descubre la diferencia entre varones y mujeres. Esta va a ocurrir aproximadamente a los 3 años de edad y pues aquí podemos observar que los niños empiezan a tener mayor curiosidad por el sexo opuesto, pero esta curiosidad va a estar dirigida a que pues empiezan a descubrir que los genitales de la niña o los genitales del niño van a ser diferentes. De ahí vamos a tener la latencia y en esta pues la sexualidad aparece reprimida y oculta y va a terminar en la pubertad. Una vez que termina esta etapa vamos a tener la etapa genital y en esta etapa pues vamos a llevarnos a la edad adulta y se va a buscar un compañero con el cual compartir el placer genital. También podemos decir que entonces no existen conductas gratuitas porque todas estas conductas tienen una motivación inconsciente. A veces se da lugar a comportamientos inadecuados o patológicos y incluso se puede dar que nos quedemos en alguna etapa y esto va a producir algunas alteraciones psíquicas en el organismo. De ahí vamos a tener la posición conductista y esta va a centrar el interés en el estudio de la conducta y en lo que el organismo hace. Se va a ocupar por estudiar cómo a partir de las conductas con las que nace el sujeto se pueden generar unas nuevas conductas.
y pues los mecanismos de aprendizaje son comunes a todos los animales y a partir de conductas muy simples se van a constituir conductas cada vez más complejas. Esto lo podemos observar en la teoría de Watson, pues este personaje dijo que el conductismo debería estar constituido únicamente por la conducta y por lo que los sujetos hacen y es observable. Aquí nos dice también que pues, las respuestas de un organismo pueden ser o no aprendidas y que las respuestas nuevas se van a formar por condicionamiento, por asociación con nuevos estímulos a partir de unos estímulos que ya van a estar incondicionados. Estos estímulos que ya van a estar incondicionados van a establecer nuevos estímulos que sí van a estar condicionados. Y pues vamos a tener que Watson se basaba principalmente en la teoría del conductismo clásico de Pavlov y pues aquí vamos a tener que Pavlov, por ejemplo, había observado en experimentos con perros que los perros salivaban ante la visión de la comida. Esta salivación era un estímulo incondicionado y pues para esta respuesta de la salivación se generaron nuevos estímulos. ¿Cómo se generaron estos nuevos estímulos? Fue una respuesta que tenía que aprender el perro y en este caso Pavlov lo que hacía era que cuando presentaba la comida al perro, en el mismo momento sonaba una campana. Esto hizo que a la larga el perro asociara el sonido de la campana con la comida y así fue como le creó un nuevo estímulo al perro al escuchar la campana. Ahora, cada vez que escuchaba la campana, el perro salivaba aún sin haber visto la comida. Entonces, aunque no hubiera presencia de la comida, el perro generaba salivación y también se pudo observar que el perro salivaba cuando veía que su cuidador llegaba porque pensaba que este le iba a dar comida. De ahí vamos a tener que para Watson el aspecto fundamental de la psicología era el estudio del aprendizaje y pues se iba a realizar de la misma manera en todos los niveles a escala animal. Esto hizo que para muchos psicólogos hoy en día se utilizaran experimentos con ratas o se hicieran experimentos con ratas y así poder generar o poder estudiar el conductismo. Y pues también se decía que esto podía moldear completamente a los humanos. Vamos a tener también a Skinner, que estudió el condicionamiento operante o instrumental, y pues él dice que la respuesta va a estar conectada con un nuevo estímulo que no es un reflejo. En este caso, Skinner hizo experimentos con palomas en una caja y en esta caja puso un disco de plástico y al momento en el que la paloma picoteaba el disco de plástico iba a aparecer comida en la caja. ¿Esto qué hizo? Hizo que se condicionara a la paloma que cada vez que picoteaba en el disco de plástico, pues saliera la comida y eso le generó un nuevo aprendizaje a la paloma. También Skinner habla de reforzar o premiar alguna conducta que el sujeto produce o emite espontáneamente y en cambio no reforzar otras conductas. Esto lo podemos observar mucho en nivel preescolar cuando los niños hacen algo favorecedor, entonces los premian con una estrellita, con un dulce o cosas por el estilo. Y para esto, entonces, cuando el niño hace algo que no debería de hacer, lo ideal para Skinner era ignorar esta conducta. Aquí, pues, dice que se pueden producir respuestas nuevas en el organismo para poder conseguir las consecuencias que se obtienen de ellas. Y pues se va a denominar de esta manera porque sugiere que la conducta del organismo opera sobre el medio y también porque la respuesta del sujeto es el instrumento de la producción de la recompensa. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Bandura y Walters, que decían que el aprendizaje observacional desempeña un papel importante en el aprendizaje social y en el desarrollo de la personalidad. Esto es, pues,
hicieron experimentos con niños violentos en grupos violentos. Al cambiar a estos niños violentos a grupos no violentos, aquellos niños que no eran violentos, al observar las conductas violentas de los otros niños, pues adquirían estas conductas. ¿Por qué? Porque estas conductas eran premiadas. Cuando estas conductas son castigadas, entonces dejan de reproducirse y se producen conductas positivas. De ahí vamos a tener la psicología de Gestalt. Y en esta, pues se dice que para conocer el sujeto se sirve de estructuras que van a tener una base física y que se imponen por cualidades internas. Estas estructuras son totalidades complejas y que pues las unidades simples no son el punto de partida, sino el producto de composición de las unidades complejas. Esto lo podemos observar con Wertheimer, Fuller y Kofa, que sostuvieron que los sujetos no experimentan sensaciones simples y que pues luego las combinan para formar otras más complejas, sino que perciben directamente las configuraciones complejas como una totalidad y que en cambio el análisis de los elementos va a ser posterior. Esto quiere decir que una Gestalt es una configuración que no se va a reducir simplemente a la superposición de los elementos. Vamos a tener primero la ley de proximidad. Esta ley de proximidad pues dice que los elementos o figuras que están más próximos tienden a verse como una unidad y a aislarse de otros. En este caso, las líneas o puntos van a reunirse en unidades aunque todos sean iguales. Por ejemplo, en la imagen de ley de proximidad vamos a tener dos grupos de círculos que van a ser exactamente iguales, pero que los vamos a agrupar en dos grupos diferentes porque están separados. Si estuvieran juntos, entonces podríamos generarlos como un solo grupo. En la ley de similaridad, por ejemplo, vamos a tener que los elementos similares tienden a agruparse y a diferenciarse de otros, y eso es, o puede incluso dominar sobre la proximidad. ¿Qué quiere decir esto? Podemos observar en la primera imagen que tenemos un cuadrado de círculos, pero nosotros o nuestro inconsciente lo va a dividir en líneas de colores rojas y verdes que van a estar formadas por puntos. Entonces esto va a hacer que, pues, que la similitud de los colores se agrupe en diferentes líneas, por ejemplo. Y vamos a tener en la otra imagen a las estrellas, que si las podemos observar van a estar separadas por una línea de puntos, y esa línea de puntos no va a permitir que las estrellas las agrupemos en un solo cuadrado, sino que las dividamos en dos triángulos. De ahí vamos a tener la ley de cierre, y en esta pues se dice que que los elementos tienden a agruparse en figuras completas y las áreas cerradas son más estables. Podemos observarlo en la figura A, que lo único que vamos a observar van a ser líneas, a diferencia de la figura B, que lo que vamos a observar van a ser rectángulos, y si nos damos cuenta, es exactamente la misma imagen, únicamente que en la figura B están cerradas estas estructuras, y eso va a hacer que se vuelvan más estables que en la figura A. En la ley de simplicidad vamos a tener que los estímulos ambiguos tienden a analizarse de la forma más simple. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, vamos a tener en la figura A que lo primero que vamos a pensar al ver los 4 puntos es en un cuadrado, y en la figura B vamos a poder observar un polígono, y en la figura C vamos a observar un cubo tridimensional, pero no vamos a poder observar la figura B como un cubo, y solamente lo vamos a poder observar como un polígono. De ahí vamos a tener la ley de simetría, y esta va a decir que el espacio delimitado por bordes simétricos tiende a percibirse como una figura coherente. Por ejemplo, tanto en la figura A como en la B y en la C, vamos a observar primero en la figura A un círculo a pesar de que no esté terminado, en la figura B un triángulo igual a pesar de que no esté terminado, y en la figura C podemos observar distintos elementos como un triángulo y los círculos.
Y de ahí vamos a tener la ley de la buena continuación. En este caso, pues los elementos tienden a agruparse de manera que se haga mínimo el cambio o la discontinuidad. Por ejemplo, aquí vamos a observar que van a ser líneas que se van a cruzar entre sí, pero en ningún momento vamos a pensar que van a ser letras V que van a estar unidas por el vértice. De ahí vamos a tener la teoría de Piaget, y esta teoría va a explicar el proceso de desarrollo que va a estar referido principalmente a la formación de conocimientos, y pues tenemos que Piaget considera que desde el principio las conductas van a ser complejas y estas se van a ir construyendo, por lo tanto, cambiando a lo largo del desarrollo. De ahí vamos a tener pues que Jean Piaget nació en Suiza, y entró en contacto con el psicoanálisis que va a estar influenciado por Baldung. Primero tenemos que Jean Piaget pues, se preocupó por cómo se produce el conocimiento científico y estudió la génesis de los conocimientos, pero en los niños. Esto lo hizo a través de entrevistas abiertas con estos niños utilizando el método clínico, y fue estudiando el desarrollo de diferentes concepciones infantiles y pues encontró que estas concepciones iban a ser diferentes a las de los adultos y tenían sus características propias. De ahí vamos a tener vamos a tener la pregunta de cómo se establece la continuidad entre el desarrollo biológico y el desarrollo psicosocial. Primero vamos a tener que hay que distinguir dos tipos de herencia, la herencia estructural y la herencia funcional. Ahora vamos a tener que el individuo va a venir al mundo con ciertas características biológicas que van a hacer que pues condicionen a su relación con el medio. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a percibir un mundo específicamente humano por los sonidos, por recordar cosas, atender y conocer cosas nuevas. Vamos a tener que toda conducta va a ser un proceso adaptativo que se va a establecer o que va a establecer una interacción entre el organismo y el medio. ¿Cómo podemos observar esto? Bueno, tenemos que la adaptación se va a dividir en dos, que es la asimilación y la acomodación. Y la asimilación va a ser aquella que va a incorporar y transformar el mundo. ¿Por qué? Porque la asimilación va a ser cómo el individuo se relaciona cómo se relaciona con el medio, y la acomodación va a ser cómo el medio se relaciona con el individuo, y esta lleva consigo la transformación del organismo, cómo el medio va a transformar al propio organismo. De ahí vamos a tener la posición de Vygotsky, y aquí pues él se interesa principalmente por los determinantes sociales del desarrollo y mantiene que el desarrollo del individuo es indisociable de la sociedad en la que vive, la cual le transmite formas de conducta y de organización del conocimiento que el sujeto tiene que interiorizar. Para esto, pues, Vygotsky fue un psicólogo soviético y se ocupó de múltiples temas y formuló intuiciones muy interesantes sobre el funcionamiento psicológico. Él sostiene que el desarrollo del individuo se va a producir o va a estar ligado principalmente a la sociedad en la que vive. Aquí, pues, nos dice que la estructura del funcionamiento individual se deriva y va a reflejar la estructura del funcionamiento social. Vamos a tener que pues, la zona de desarrollo potencial va a indicar el nivel en el que puede elevarse un individuo, pero con la ayuda de otros. Y esto va a subrayar la importancia de la cooperación y del intercambio social en el desarrollo. Va a tener también o va a subrayar la importancia de la cooperación y del intercambio social en el desarrollo. ¿Esto por qué? Porque según este científico, vamos a tener que la persona va a sacar o va a tener su máximo esfuerzo siempre y cuando tenga ayuda de la sociedad.
Vamos a tener, por ejemplo, en este caso que Vygotsky habla sobre la influencia social en el individuo y cómo éste va a crecer junto con la sociedad. A diferencia de Piaget, Piaget dice que el individuo crece solo e independiente al medio social, pero en este caso, si se llevara a cabo como lo dice Piaget, el individuo sería un individuo aislado y que no va a tener en cuenta el medio ambiente en el que se desarrolla. De ahí vamos a tener el lenguaje. En este caso, Vygotsky dice que el lenguaje va a ser un instrumento que va a facilitar la colaboración y la cooperación con el medio y va a ser un elemento fundamental de intercambio social. El lenguaje pues nos va a ayudar o nos va a llevar a una cooperación que nos va a brindar un desarrollo intelectual mayor. ¿Por qué? Porque en este caso el individuo se va a apoyar de los conocimientos de los demás y va a fortalecer sus conocimientos y esto lo hará o esto desarrollará un intelecto muchísimo más elevado que un individuo solo. De ahí vamos a tener la psicología cognitiva y esta pues surge como una reacción contra el conductismo y va a tratar de estudiar los procesos internos del sujeto como un procesador y va a construir representaciones internas del mundo y de su propia conducta. Muchos de los procesos que se describen pues son asociativos. De ahí vamos a tener que entre las modificaciones de la revolución cognitiva vamos a tener que se destaca el desarrollo de los computadores u ordenadores en el desarrollo de la teoría de información y la cibernética. ¿Esto cómo lo asociamos? Bueno, el hombre, o se dice que el hombre se comporta como una máquina, por lo tanto se puede estudiar como una. Vamos a tener semejanzas entre el ordenador y el cerebro. La primera semejanza es que ambos son instrumentos de múltiples usos y esto quiere decir que pueden enfrentarse con bastantes problemas de cuya naturaleza exacta no puede anticiparse. El número 2 va a ser o va a decir que ambos son instrumentos de procesamiento de información y que van a recibir la información del medio a través de los órganos de entrada, van a manipular la información y de acuerdo con la información que ya existe en el interior del sistema, en este caso, van a enviar la información a través de los órganos de salida. El número 3, pues dice que ambos pueden incorporar modelos en su interior y pues habla de las funciones fundamentales del cerebro, que puede ser la de construir y utilizar modelos del medio. Debemos a tener el número 4 que ambos realizan su actividad llevando a cabo un gran número de operaciones primitivas y pues son operaciones muy simples que son repetidas en gran número de veces a gran velocidad. De ahí vamos a tener el almacenamiento de la información y este dice que las limitaciones del sujeto en el manejo y almacenamiento de la información van a ser los sistemas de transmisión de información que tienen una capacidad limitada. ¿Cómo podemos observar esto? Bueno, vamos a tener algunos experimentos que han demostrado que para un individuo adulto era difícil repetir más de 7 u 8 dígitos de memoria. Esto quiere decir que se pensaba que el individuo tenía una capacidad muy básica para poder repetir estos dígitos, pero se ha encontrado que el manejo de información no va a depender de la cantidad de unidades, sino va a depender de cuáles sean las unidades que se utilizan y cómo se agrupan estas.